10 causas de una esclerosis múltiple agresiva. Estos son factores que se correlacionan con una mayor discapacidad, pero recordad que hay una gran variabilidad individual, y no a todos les afecta igual la enfermedad. 1. Los síntomas iniciales. Los estudios observacionales sugieren que la evolución de la enfermedad puede variar según los síntomas iniciales. Aquellos que presentan problemas de visión, como neuritis óptica, dolor y pérdida de visión en un ojo, o síntomas sensoriales, como el entumecimiento de las extremidades, tienden a tener un pronóstico más favorable. En cambio, quienes inician con síntomas motores, debilidad en las extremidades, alteraciones intestinales o de vejiga, o síntomas del tronco encefálico, torpeza y problemas de equilibrio, suelen enfrentar una evolución menos favorable. 2. Intervalo corto entre el primer y el segundo brote. El curso de la enfermedad puede verse afectado por la cantidad de brotes en los primeros años. Aquellas personas que tienen una remisión prolongada tras el primer episodio suelen evolucionar de manera más favorable. Por el contrario, quienes experimentan varios brotes en un corto periodo tienden a enfrentar una progresión más rápida. Según un estudio, en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, que solo presentaron una recaída en los primeros años tras el diagnóstico, el tiempo medio para desarrollar la forma secundaria progresiva fue de unos 20 años. Sin embargo, en aquellos con 3 o más brotes en ese mismo periodo, la progresión ocurrió en aproximadamente 15 años. 3. Mayor discapacidad en las primeras fases de la enfermedad, incluso en jóvenes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Pequeñas diferencias en la discapacidad leve pueden estar vinculadas con la evolución de la enfermedad a largo plazo. Un estudio sobre personas con esclerosis múltiple benigna, definida como un EDSS inferior a 3 tras 30 años del diagnóstico, encontró que aquellos que alcanzaban un EDSS superior a 3 en solo 10 años tendían a tener una progresión menos favorable. Además, otras investigaciones han identificado que alcanzar ciertos niveles de discapacidad, como un EDSS de 4, discapacidad moderada, aumenta la probabilidad de progresar a ESSS 6, necesidad de un bastón para caminar 100 metros, o EDSS 7, uso de silla de ruedas. 4. Mala recuperación de los brotes. La capacidad de recuperación tras un brote puede influir significativamente en el pronóstico de la enfermedad. Aquellas personas que se recuperan total o casi totalmente tienden a evolucionar mejor, mientras que quienes quedan con secuelas tras cada brote suelen experimentar una progresión menos favorable. Un estudio mostró que los pacientes con un mayor número de recaídas y una recuperación incompleta presentaban niveles más altos de discapacidad, medidos por la escala EDSS, Expanded Disability Status Scale, una década después del diagnóstico. 5. Características en la resonancia magnética. Algunos hallazgos en las imágenes de resonancia magnética pueden estar asociados con una forma más agresiva de la enfermedad. Por ejemplo, un mayor número de lesiones en las imágenes T2 suele correlacionarse con una evolución menos favorable, aunque esta relación no es muy fuerte. Otras características que también se asocian con un peor pronóstico incluyen presencia abundante de agujeros negros en T1, que indican daño axonal, atrofia cerebral, que se correlaciona con deterioro cognitivo, atrofia de regiones específicas, como el cuerpo calloso, relacionada con problemas en la velocidad de procesamiento, atrofia de la médula espinal, asociada con debilidad muscular irreversible, lesiones en la parte alta de la médula cervical o en la unión cervicomedular, relacionadas con recaídas más graves y peor pronóstico. 6. Edad avanzada. Lamentablemente, la juventud parece ser una ventaja en términos de pronóstico. Las personas más jóvenes tienen más probabilidades de presentar la forma remitente recurrente, que generalmente tiene un mejor pronóstico, y son más resistentes al daño en el sistema nervioso central. Un estudio reveló que la edad es uno de los mayores predictores de discapacidad a los 6 años. Sin embargo, lo que realmente predice mejor la discapacidad en la esclerosis múltiple no es tanto la duración de la enfermedad, sino la edad cronológica, años desde el nacimiento. Esto significa que un paciente diagnosticado a los 20 años no necesariamente tendrá un mejor pronóstico a los 60 en comparación con alguien diagnosticado a los 40 años. 7. Ser hombre.
Aunque a menudo se ha exagerado el impacto del género, existe evidencia de que los hombres pueden tener un pronóstico ligeramente peor en promedio. Un estudio descubrió que con el tiempo, una menor proporción de hombres mantenía una puntuación baja en la escala EDSS en comparación con las mujeres, aunque la diferencia no era significativa. 8. Esclerosis múltiple progresiva. Las personas con esclerosis múltiple remitente recurrente, caracterizada por brotes diferenciados y posibles periodos de mejora, tienen un mejor pronóstico que aquellas con un deterioro lento y continuo de los síntomas neurológicos, es decir, la esclerosis múltiple progresiva. Aunque la progresión en esta última puede ser gradual, tiende a acumularse con el paso de los años. Un estudio realizado por la Universidad de California en San Francisco reveló que, entre los pacientes con esclerosis múltiple de inicio remitente, solo el 16.2% necesitaba un bastón o más asistencia después de 20 años de enfermedad. En cambio, la mayoría de las personas con esclerosis múltiple progresiva experimentaban un empeoramiento constante de sus síntomas. 9. Factores genéticos. Se han identificado varios factores genéticos que podrían estar relacionados con un peor pronóstico en la esclerosis múltiple. Un estudio indicó que ciertas variantes genéticas en los genes HLA podrían influir en la gravedad de la enfermedad, aunque su impacto es relativamente limitado en comparación con otros factores como la edad o el número de brotes. 10. Niveles de neurofilamento de cadena ligera en sangre. El neurofilamento de cadena ligera es un biomarcador de degradación del sistema nervioso central, que se encuentra elevado en diversas enfermedades neurológicas, incluida la esclerosis múltiple. Se ha asociado con brotes y con una mayor progresión de la enfermedad. Un estudio descubrió que las personas con progresión de la enfermedad tenían niveles ligeramente más altos de neurofilamento en sangre, en comparación con aquellas cuyo estado permanecía estable, aunque existía una considerable variabilidad entre los individuos. Conclusión. Aunque estos factores pueden predecir, en promedio, una evolución más agresiva de la esclerosis múltiple, es importante recordar que la enfermedad varía considerablemente de una persona a otra. No se puede predecir con certeza cómo se desarrollará cada caso, y los avances en los tratamientos están logrando mejorar los pronósticos y la calidad de vida de muchas personas con esclerosis múltiple. Si bien la investigación sigue avanzando, es fundamental que las personas con esclerosis múltiple mantengan un seguimiento cercano con su médico para ajustar el tratamiento y recibir el apoyo adecuado. Este video es solo informativo, por lo que si tienes dudas o inquietudes sobre tu situación, no dudes en consultar a tu profesional de la salud.